Bien, nos encontramos en la unidad 10 entre las páginas 64 y 82. Vamos a ver cómo utilizar el auxiliar do y el auxiliar das para poder elaborar preguntas y para poder negar oraciones. Bien, tenemos entonces el auxiliar do y el auxiliar das. Es utilizado para poder crear preguntas y para oraciones negativas del presente simple. Es decir, lo utilizo para hacer preguntas y para negar respuestas. Estos son los ya conocidos pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you and they. El segundo you, el que está después de we, es un you de plural. ¿Ok? Es un de ustedes. El primer you es un you de tú. Todos estos se utilizan con el auxiliar do. Es decir, I do, you do, we do, you do and they do. Todos utilizan auxiliar do. Sin embargo, los de la tercera persona, es decir, el él, el ella y el it, que es para cosas o animales, van a utilizar el auxiliar das. Vamos entonces a ver cómo se haría con el do en preguntas. En preguntas tenemos esta formulita que nos dice que primero vamos a utilizar el auxiliar do, luego vamos a colocar el sujeto, que puede ser un pronombre o un nombre propio. Puede ser, por ejemplo, do George, o do you, o do they, do we, do Anderson and I, ¿ok? Cualquier tipo de sujeto que sea, más el main verb, es decir, el verbo principal, más el complemento de esa pregunta, y por supuesto su signo de interrogación, porque es pregunta. Cuando yo hago preguntas con el das, lo hago así, utilizo das más el subject, o sea, el sujeto, que puede ser el mismo ejemplo del do, más el main verb, el verbo principal, más el complement, más el signo de interrogación al final, no lo olviden. Entonces, si yo tengo la pregunta, rayita, you like pizza, entonces do se utiliza con you y por tanto la pregunta sería, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Esta otra oración dice, rayita, she played the piano, está preguntando si ella puede tocar el piano o si ella toca el piano. Como she es tercera persona, utiliza el auxiliar das. Entonces la pregunta sería, does she play the piano? ¿Ella toca el piano? Esa es la pregunta. La tercera pregunta dice, rayita, he study English. Como he es tercera persona, utiliza el auxiliar das. Por tanto, la pregunta sería, does he study English? Él estudia inglés. En negación, vamos a utilizar oraciones, por supuesto. En las oraciones abrimos con el sujeto, que es el subject. En este caso puede ser David o María o he o she o it, cualquiera que sea. Utilizamos el do, que es el auxiliar, y negamos ese do. Lo podemos hacer como do not o podemos combinar el do not y usar don't. Entonces sería subject más el don't más el main verb, el verbo principal, más el complemento. Si lo hiciéramos con el auxiliar das, sería exactamente igual. Subject más does not or doesn't más el main verb más el complement o el complemento. Entonces, si yo tengo la oración I, rayita, watch TV every day, yo veo la televisión cada día y yo deseo negar esa oración porque lo que acabo de decir es afirmativo, entonces yo diría I don't watch TV every day. Yo no veo televisión todos los días. Si hacemos el ejemplo, he, rayita, work on Sundays, él trabaja el domingo y yo quiero negar, porque lo que acabo de decir es afirmativo, entonces yo utilizo el auxiliar does y lo uso negativo, lo uso como doesn't. Lo uso como doesn't porque does se usa con he. He doesn't work on Sunday. Él no trabaja los domingos. Luego tengo el pronombre they, rayita, understand, entender, the plan. They, rayita, understand the plan. Como yo quiero negar esa oración, porque ahí dice, ellos entienden el plan, yo quiero negarlo, quiero decir que no lo entienden, entonces yo utilizo they don't understand the plan. Ellos no entienden el plan. Bien,
ahora tenemos entonces rayita, they go to school every day. Como they es un pronombre que se utiliza con do, la pregunta se elabora de la siguiente forma. Do they go to school every day? She, rayita, like coffee. Estoy diciendo que a ella le gusta el café. Pero si yo quiero negar, quiero decir que a ella no le gusta el café, entonces yo utilizo el auxiliar does en negativo y digo she doesn't like coffee. A ella no le gusta el café. Rayita, you understand the lesson. Quiero decir, ¿tú entiendes la lección? Es lo que se quiere preguntar. Como you es un pronombre que se utiliza con do, entonces quedaría como do you understand the lesson? ¿Tú entiendes la lección? El cuarto ejemplo es he, rayita, plays soccer on weekends. Es decir, él juega soccer los fines de semana o juega fútbol soccer el fin de semana. Como quiero negarlo porque él no lo hace, entonces yo utilizo el auxiliar does negativo. He doesn't play soccer on weekends. Y aquí volvemos a hacer un repaso de las reglas de verbos para la tercera persona. La primera regla nos dice que debemos agregar una S a la mayoría de los verbos. Aquellos verbos que terminan en CH, SH, SS, X o en O, no le vamos a agregar una S, sino que le vamos a agregar un ES, como es el caso del verbo watch, que significa mirar, del verbo wash, que significa lavar, del verbo fix, que significa reparar, y del verbo go, que significa ir. A las terceras personas de esos verbos le vamos a agregar un ES. Entonces, si yo digo he watches, o sea, él mira, es he watches o she watches. Si es wash, sería she washes. O si fuese refiriéndome, por ejemplo, a la lavadora, que es una cosa, yo diría it washes. It washes fast. Puedo decir yo que una lavadora lava muy rápido. Para el verbo fix, sería fixes. He fixes. Para el verbo go, diría she goes or he goes. La tercera regla nos dice que si el verbo termina en una Y, lo vamos a cambiar por un IES. Es decir, si el verbo termina en consonante más Y, entonces utilizamos un IES, como es el caso de los verbos study, que es de estudiar, carry, que es cargar, o fly, que significa volar. Si utilizamos la tercera persona, entonces utilizamos IES para terceras personas. ¿Por qué? Porque antes de la Y en study hay una D y una D es una consonante. Antes de carry hay una R y una R es una consonante. Y antes de fly hay una L y una L es una consonante. Entonces si tenemos consonante L con Y, la tercera persona de volar es flies con IES. Es decir, he flies on Monday. Es decir, él va a volar el lunes. O igual para decir she carries, puede ser que ella carga algo, the luggage, por ejemplo, las maletas. Y podemos decir he studies, él estudia, o she studies, ¿ok? Hay una excepción para la regla número 3, y esa excepción es cuando hay una Y no hay una consonante sino una vocal, como es el caso del verbo play, que significa jugar o tocar. Hay una A antes de la y una A es una vocal, por tanto la tercera persona de play simplemente se le agrega una S, como es el caso de la regla número 1, que se le agrega una S a la mayoría de los verbos. Pues aquellos verbos que terminan en Y, pero que antes de la Y tienen una vocal, entonces aplican o entran en la regla número 1, en la que simplemente le vamos a agregar una S. Entonces, al verbo play, en tercera persona, si yo quiero decir ella juega o ella toca el piano, yo digo she plays the piano, ella toca el piano. Y para el verbo stay, que significa quedarse, pasa exactamente igual, agrego una S. He stays with me, él se queda conmigo. Entonces simplemente es una S. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Vamos a usar las mismas preguntas de los ejemplos anteriores. Y tenemos, por ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Vamos a ver cuántos tipos de respuesta podemos tener de la misma pregunta. Podemos tener una respuesta corta positiva. Do you like pizza? Yes, I do. Es decir, sí, me gusta la pizza. Yes, I do. Podemos tener una respuesta larga positiva que diga así. Yes, I like pizza. Es decir, utilizo todo el complemento. Utilizo el verbo como tal, el verbo like,
y utilizo el complemento que en este caso sería pizza. Yes, I like pizza. Podemos tener una corta negativa. Do you like pizza? No, I don't. No, a mí no me gusta la pizza. Y con responder simplemente no, I don't es más que suficiente. Podemos tener la respuesta larga negativa, que es no, I don't like pizza. No, a mí no me gusta la pizza. Miren esta otra pregunta que es en tercera persona. Dice, does she play the piano? Ella puede tocar el piano o ella toca el piano. La respuesta corta sería yes, she does. Does she play the piano? Yes, she does. Ella puede o ella toca el piano. Hay una respuesta larga positiva que diría yes, she plays the piano. ¿Por qué coloco una tercera persona en ese verbo play? Bueno, coloco una tercera persona porque es she. No estoy negando, no estoy elaborando una pregunta, por tanto el verbo debe ir en su forma de tercera persona. Y la forma de tercera persona se aplica a la regla número 1, ya que la regla número 3 tiene una excepción y es que antes de una Y hay una vocal, está la vocal A y por tanto es she plays the piano. Puede haber una respuesta corta negativa que es no, she doesn't. Esa es una respuesta corta negativa. Y tengo la respuesta larga negativa, que sería no, she doesn't play the piano. Date cuenta que en la última oración, como yo estoy utilizando el auxiliar does negativo, entonces yo no tengo que agregarle la tercera persona a play. Puedo dejarlo como play sin la S, porque para eso tengo el auxiliar. She doesn't play the piano. Miren esta otra pregunta. Does he study English? Él estudia inglés. Puedo tener la respuesta corta positiva, yes he does, larga positiva, yes he studies English, y la razón por la que coloco IES en la tercera persona de ese verbo es porque termina en una y antes de la Y tiene una D y la D es una consonante. Si tiene una consonante agrego IES. Yes, he studies English. En la corta negativa sería no, he doesn't. Does he study English? No, he doesn't. Con esa respuesta corta negativa ya estoy negando esa pregunta. Y tenemos la larga negativa. No, he doesn't study English. Dense cuenta que de nuevo coloco el verbo en su main form, en su forma principal. No necesita tercera persona porque para eso está el auxiliar. Y finalmente el último ejemplo es, do they go to school every day? ¿Ellos van a la escuela todos los días? En corta positiva sería yes, they do. En larga positiva sería yes, they go to school every day. En corta negativa sería no, they don't. Do they go to school every day? No, they don't. Larga negativa sería no, they don't go to school every day. Entonces, el do y el does es importantísimo que sepan que in questions and negative sentences, en preguntas y en oraciones negativas, the main verb stays in its base form. El verbo principal se queda en su forma base, without, sin, the S, sin la S, ES, sin la ES, or IES, o el IES. Es decir, en preguntas y en oraciones negativas, el verbo principal se queda en su forma base sin ninguna S, ni ninguna ES, ni ninguna IES. Used in affirmative, ahí tenemos un problemita. Used in affirmative sentences for the third person. Utilizado en la forma afirmativa para la tercera persona. O en cristiano, lo que significa, si usted elabora una pregunta con das, el verbo lo deja en su base, en su forma base, no agrega ninguna S. Si usted niega esa pregunta o hace una oración negativa, no coloca el verbo en su tercera forma o en su forma de tercera persona, no agrega ninguna S, lo deja intacto como está ese verbo. La única forma en la que usted va a agarrar ese verbo y le va a agregar una S, una ES o una IES es cuando la oración es afirmativa o positiva. Por ejemplo, she plays the piano. Eso es una oración positiva.
ella toca el piano. Eso es algo afirmativo, no positivo, es algo afirmativo. Si yo hago la pregunta, does she play the piano? No necesito agregarle una S a play, porque para eso ya tengo el auxiliar does. El auxiliar does me permite que yo no utilice una S en play después de haber usado un she. La respuesta sería no, she doesn't play the piano. Ella no toca el piano. Entonces, no necesito agregarle una S a ese play porque yo ya tengo el auxiliar does negando esa pregunta. Miren esta otra oración. He studies English. Él estudia inglés. Does he study English? Vuelvo a colocar el verbo en study porque esa es su forma base. No necesito utilizar una S. Entonces, does he study English? No, he doesn't study English. De nuevo, coloco el verbo en su forma base. No requiere tercera persona porque la oración o la respuesta a esa pregunta es negativa. Gracias por ver este video. Espero hayan entendido y practiquen, practiquen, practiquen.